Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N. Es el anochecer de un día agitado. En un ratito nos vamos a dar un lujo. Vamos a escuchar a un tipo sin pelos en la lengua. En instantes, acá, Norman Brisky, maestro de actores, actor, dramaturgo, director. Insisto, un lujo que nos damos en un momento en el que conviene escuchar gente así. No es momento de tibios. Acá vamos a hablar de un montón de cosas y no le vamos a escapar al escándalo que se desató cuando Norman el año pasado dijo Gaza, 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 3 veces, justo hoy, mientras Milei acaba de aterrizar en Israel y ya empezó un periplo de 3 días en apoyo al gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, que desató una verdadera masacre, un genocidio ahí en la franja de Gaza. Vamos a hablar también del Garrahan, porque sigue en lucha. Toda esta semana va a haber nuevas medidas de fuerza por parte de un personal médico que no recibió respuesta a sus reclamos. También viene, una de las enfermeras históricas, estuvo acá el año pasado, conmovió muchísimo el testimonio de Mercedes Méndez. Vamos a volver a escucharla, creo que amerita una semana como esta, un testimonio así de crudo. Una persona que deja todo en la trinchera más dura, es enfermera en cuidados paliativos pediátricos. Imagínense ustedes si le va a tener miedo a un ajuste. Pero reverberan todavía los ecos de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner hace apenas un par de horas en el PJ Nacional. La escuchamos y lo analizo brevemente con Gaby Vulcano, que tiene novedades de último momento de cómo se cocinó esto y qué prevén para mañana en el justicialismo. Y estoy acá, como vos dijiste, sí, claro. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan al Uruguay 3 años, vuelven a los 3 años, no solo los escarcelan, sino que además los sobresean. Nosotros no, estamos acá, los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, les guste a quien les guste. Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto. Miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares, los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Decidí alterar el orden habitual del editorial con el que arrancamos este programa para preguntarle a mi compañera Gaby Vulcano qué pasa, si es esto cierto, lo que todo el sistema político parece dar por hecho, que mañana la Corte Suprema falla meter presa e inhabilitar a Cristina Kirchner. Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? La eventual detención de Cristina Kirchner reordenó todo el tablero del peronismo y sí, algunos lo que dicen es que efectivamente este fallo va a salir mañana. Te diría que a los miembros de la Corte Suprema de Justicia no les gustó demasiado el hecho de que se difundiera tanto a través de los medios de comunicación. Obviamente vos me dirás, bueno, pero ¿quién filtró esa información si no son ellos?
pero es algo que preocupa porque ya está demasiado dicho en los distintos medios de comunicación que mañana van a detener a Cristina Kirchner en lo que es la causa vialidad. Bueno, por ahora lo que yo te puedo decir, Ale, es que lo que sí consiguió Cristina Kirchner es que el peronismo la rodeara. El peronismo, todas las vertientes del peronismo, pero sobre todo la figura de Axel Kicillof, que a último momento decidió participar del encuentro en la sede del PJ Nacional, pero además los gobernadores están empezando a tener conversaciones entre ellos para ver si pueden tomar una decisión de manera conjunta para respaldar a Cristina Kirchner. Y ojo, hay que mirar fuerte qué pasa a nivel internacional, donde también se activaron ya las conversaciones con algunos referentes y presidentes a nivel internacional. Después te voy a estar contando algo importantísimo. Y Perdón, lo de los gobernadores incluye a los que están votándole las leyes a Milei y salvándole los vetos a leyes, por ejemplo, como la de las universidades o los jubilados. Sí, están hablando, te diría, todos los gobernadores del peronismo. No es tan unificada la postura que tienen hasta ahora respecto a qué hacer. Algunos están atentos a ver hasta qué punto efectivamente se da este fallo del que se está hablando tanto, pero sí lo que te puedo asegurar, Ale, es que están empezando a hablar entre los gobernadores peronistas. Obviamente hay algunos que tienen posturas mucho más claras respecto a la necesidad de respaldar a Cristina Kirchner, y de hecho lo han hecho público en algunos casos. Otros no tanto. Pero otros no tanto. Pero igual están hablando. Y obviamente lo más importante o lo más destacado del día de hoy tiene que ver con la figura de que Kicillof decidió mostrarse ahí junto a Cristina Kirchner. Gaby, escuchemos un cachito más de lo que dijo afuera la expresidenta y después te voy a preguntar esos contactos internacionales con quién son. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Bueno, Gaby, enfática la expresidenta diciendo prácticamente lo mismo que había dicho también el sábado, ¿no? Bueno, en otras circunstancias, en Corrientes, ahora un poco más apremiada por todo lo que se publicó ayer. Así es, Ale. Aprovechó también para hablarle al peronismo, para tratar de también mostrar unidad frente a esta situación. Y como te decía, ahí encontró la oportunidad para poderse rodear de los distintos sectores del peronismo, pero también del apoyo internacional que está empezando a tener. Te adelanto, Ale, que ya hay contactos con Ignacio Lula da Silva para ver si hace algún tipo de pronunciamiento público. Hasta ahora Lula no venía teniendo demasiado diálogo con Cristina Kirchner en los últimos meses, sobre todo, pero eso se reactivó con la situación en la que está hoy Cristina Kirchner. Obviamente parecía la de Lula, claro, sí. Muy similar en el sentido que Lula estuvo detenido mucho tiempo hasta volver a ser presidente de Brasil. Y tampoco lo dejaron participar de una elección. Y bueno, tampoco lo dejaron participar de una elección. En un rato vamos a fondo con esto. ¿Algo más, Gaby? Sí, después te voy a contar, Ale, qué alternativa o qué carta tiene Cristina Kirchner en caso de que la Corte Suprema de Justicia falle en su contra y decida detenerla o, sobre todo, no permitirle participar de las próximas elecciones. Es Gaby Vulcano, que estuvo trabajando desde el discurso en estas últimas 3-4 horas y que esta información, créanme, va a marcar también la noche. Gracias, Gaby. Vamos a hablar de lo que ocurría también en simultáneo a esto con Juan Grabois. El sábado, en una protesta en el Instituto Juan Grabois, en el Instituto Juan Domingo Perón, asistimos
azorados a una confesión. La confesión del jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rolle, que dijo no una, 2 veces que lo metía preso no por orden de un juez, sino por orden del presidente y la ministra de Seguridad. Motivo por el cual, conforme a la directiva de la señora ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el mío mismo, procedimos a ingresar en forma pacífica, sin ejercer ningún tipo de violencia, a su interior y a proceder a desalojar el edificio en cuestión y proceder a la detención del dirigente que les mencioné, Juan Graboy, anteriormente, y también a otro masculino. Retomando lo que usted nos comentó esta tarde, se procedió con un protocolo de seguridad y también con las directivas de la ministra Bullrich, ¿no?, y del presidente Milei, acorde a lo que usted nos acaba de decir, que en años es la primera vez que se toma un edificio nacional y que la policía interviene para que sea devuelto a sus dueños, en este caso el Estado Nacional. Exacto, es la primera vez hace muchos años, totalmente. Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la señora Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Bueno, este hecho políticamente muy grave que habría escandalizado a algunos de los hoy oficialistas que se rasgaban las vestiduras cuando en Venezuela Nicolás Maduro metía presos opositores, tapó otro que institucional y humanamente quizás fue más grave, que fue la reivindicación por parte de Patricia Bullrich de un nuevo caso de gatillo fácil en el cual un policía federal joven, él, Facundo Aguilar, de civil, en plena avenida en Ciudad Evita, emprendió el miércoles pasado por la noche. Los responsables directos de la situación que atraviesa Tiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Medina y Fajardo en el cumplimiento de su deber como Policía Federal argentino. ¿Por qué son responsables los delincuentes? Porque son ellos los que generaron la acción delictiva. Ellos salieron a la calle a matar. Ellos salieron a la calle en banda, eran 4, sin ningún tipo de relación entre la violencia ejercida y la acción de un lugar donde había un chico en una parada de colectivo con su papá, un oficial de la policía que ellos no sabían. Completamente inhumano lo que hace Patricia Bullrich, sin la más mínima empatía, no solo por la familia de Tiago Correa, 7 años, una familia destrozada, obviamente, que nunca va a recuperarlo a él, sino incluso del propio Facundo Aguilar, quien seguramente no quería matar a un niño de 7 años, pero que tenía encomendada un arma, encomendada por todos nosotros, un arma que blandió y disparó 11 veces tras perseguir durante 2 cuadras a los ladrones que habían intentado asaltarlo y de dispararles esos 11 tiros por la espalda. Uno murió, otros 2 fueron heridos y un cuarto consiguió escapar. Ahora, lo de Bullrich, entregada a un nivel de demagogia punitiva como ya pocas veces se vio en el mundo, es una vía libre para que cualquier policía de cualquier fuerza, sean federales o provinciales, la emprenda a tiros de plomo, en cualquier circunstancia, ante cualquier amenaza, porque todo va a ser legítima defensa para Bullrich, incluso si tira 11 tiros en un lugar donde hay nenes esperando en la parada del colectivo, el colectivo con sus padres. Esa irresponsabilidad encontró del papá de Tiago simplemente un pedido de justicia, entre lágrimas, obviamente. Quiero informarle que tuvimos el fallecimiento de Tiago, así que es muy doloroso para todos, más para nosotros dos. Ella, la mamá de Tiago, viene acá para informarle eso. Y más que nada
pido disculpas y nada, muchas gracias por estar. Y mando el pedido de justicia, ¿no? Que sí, eso no necesito pedir justicia, necesito justicia. Justicia por Thiago, por favor. Que esto se tiene que pagar, como tiene que ser, ¿no? Mamá, ¿querés decir algo? No. ¿A quién es el responsable de todo esto? No, la verdad no sé, no ¿Van a hacer oratorio? Claro, los responsables los tiene que encontrar la justicia, no los padres, no tampoco la ministra, que no tiene por qué exculpar ni sobreseer a nadie, in limine todavía con los casquillos tirados ahí en la calle de Ciudad Evita. Es algo que le hace daño incluso a los efectivos policiales, esta demagogia punitiva de Bullrich, porque un caso muy parecido al de Thiago fue el de Bastián Escalante el año pasado, el 10 de julio, que en Wilde salía a entrenar con la mamá, iba en su bicicleta y de repente recibió 2 tiros en el cuello, en aquella ocasión de un policía bonaerense, un policía llamado Juan Alberto García Tonso, que al principio fue imputado por exceso en la legítima defensa, pero cuya carátula cambió luego a homicidio, porque se vio que las únicas balas, los únicos tiros que se tiraron ahí fueron los suyos. Va a ser juzgado por un juzgado popular en septiembre, el oficial García Tonso, pero su situación, a partir de la nueva evidencia que aportaron videos en la calle, es peor que la inicial. Está preso desde agosto del año pasado, como está preso también Facundo Aguilar, el federal de 25 años, a quien Bullrich dice ahora no hay por qué imputarle ni siquiera exceso en la legítima defensa. Claro, esto sería simplemente un modus operandi de Bullrich, que también arguyó eso cuando acribillaron con cientos de tiros los gendarmes a Rafael Nahuel en la Patagonia, en su anterior gestión, pero Bullrich lo quiere convertir en ley. Hoy el diario Clarín publica una nota con la firma de Carlos Galván que anticipa que por decreto van a modificar la ley orgánica de la Policía Federal y que le van a dar a la Policía Federal facultades propias de un grupo de tareas. De un grupo realmente al margen de la ley. Le van a permitir realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad. Le van a permitir hacer requisas sin aval judicial, tanto en la calle como en vehículos. Y estarían así modificando por decreto, el borrador del decreto circula en jerarquías judiciales, según publicó Galván en Clarín, en jerarquías policiales también. Le van a reformar por decreto el Código Penal a la policía para que se mueva a sus anchas. Acá está el facsímil de la nota que dieron hoy, y es un dato importante el hecho de que lo quieran hacer ahora, antes de que venzan las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al presidente, que no habilitan a modificar el Código Penal por decreto, pero que van a tratar de forzar una vez más para efectivamente hacerlo. Ahora, la pregunta, sí, es esto lo que decíamos, es absolutamente inconstitucional, incluso lo marca Clarín en su nota de hoy. Ahora, la pregunta es hasta dónde puede llevar esta deriva autoritaria de Milei. Y alguna pista da su paso por Madrid durante el fin de semana. Fíjate, esto que vamos a compartir ahora es el momento en el cual detuvieron a Juan Grabois el sábado, mientras participaba de una movilización y una ocupación pacífica del Instituto de Investigaciones Juan Domingo Perón por parte de su personal. Hay un bar también ahí que estaba siendo también desalojado. Y ahí están los policías que, como vieron confesar al comisario Rolle de la Policía Federal, fueron enviados directamente por Milei y Bullrich. No había orden judicial. El juez interviniente en la causa abierta por la ocupación del edificio no pidió que detuvieran a Grabois ni a nadie en particular.
Y esto que estamos viendo nos ubica en la categoría de país poco democrático o, como dijo Borroni hace un rato acá, predictatorial. No pasaba esto de que la policía fuera a buscar a un dirigente, menos uno que sacó 1 millón de votos, y se lo llevara preso para que pase toda la noche ahí en Madariaga, donde estuve el sábado de la noche en la superintendencia de la Policía Federal hasta la mañana del domingo. Claro, de algún modo es lo que dice este señor, no este que tengo atrás, Agustín Laje, el ideólogo de la ultraderecha, el ideólogo de Javier Milei, que tuiteó que no pueden convivir ellos, se refiere, me imagino, a él y a Javier Milei y a Karina Milei y a todos los argentinos de bien, que no pueden convivir con los zurdos. Lo tuiteó ayer mientras compartía una conferencia organizada por, ahora van a ver quién, con Milei en Madrid. Es una declaración de principios, diría yo, del mismo tipo que protagonizó el pasado 24 de marzo el video que hizo institucional Presidencia de la Nación, negando y poniendo en duda la cantidad de desaparecidos que hubo en Argentina. El mismo que agradeció a los policías por reprimir a los jubilados, que les dijo que apunten bien la próxima porque los zurdos los odian. Solamente por citar 2 de sus hits de este año, ¿no? Pero mirá, este es el de ayer. ¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo, decía Laje, por escrito. Lo que dijo en la conferencia de Madrid no está registrado, no quedó online, pero fue una reivindicación de la desigualdad. Algo muy parecido a lo que dijo hace un par de años en la Feria del Libro. Mira, escuchá un cachito nada más, La desigualdad es inevitable, no hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas. Es imposible, imagínense ustedes que, no vamos a la sociedad, acá, somos más de 1000 personas. Imagínense que yo digo, voy a ser la autoridad de este lugar, la autoridad política, voy a expropiar a cada uno de ustedes, yo voy a quedar con todo ese ingreso, pero efectivamente lo voy a repartir igualitariamente. Y realmente nos voy a igualar a todos nosotros, voy a ser además un comunista bueno. Es decir, voy a hacer bien mi trabajo, no me voy a quedar yo con nada. Lo voy a simplemente ejecutar. Y cada uno de ustedes va a salir hoy con el mismo dinero que el que tienen al lado, en el bolsillo. Basta 5 minutos para que esa relación igualitaria se desplome. Se desploma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz alguno de ustedes fue y lo invirtió, otro compró bitcoins, otro se jugó todo al negro la ruleta, otro pagó sus cuentas, otro salió a cenar con la familia. O sea, las decisiones libres generan desigualdad. Claro, la desigualdad para Laje es un valor. Las decisiones libres, dijo, generan desigualdad. Esto es lo que dijo ayer en el Madrid Economic Forum junto con Javier Milei. Es muy parecido a lo que les acabo de poner de la Feria del Libro, pero es más específico. Dice, la desigualdad es intrínseca a la libertad humana. Si queremos ser libres tenemos que aprender a ser desiguales. Que sea bienvenida la desigualdad. ¿Acaso lo más escandaloso de nuestra época, que en una época tan opulenta de la humanidad, en un momento de tal pujanza del capitalismo en términos de riqueza, esta riqueza esté concentrada en tan pocas manos, como nunca ocurrió en la historia del ser humano? Bueno, explica la emergencia de estos fenómenos. Y esta declaración también explica el apoyo de los dueños a una política tan autoritaria como esta, porque lo que justifica el garrote, lo que defiende el garrote policial, es esa desigualdad que Laje, que Milei consideran prácticamente natural. Ahora, ¿quién hacía el foro de ayer? Este donde Laje dijo esto, de que la desigualdad sea bienvenida. Bueno, lo organizaron
un grupo de 2 empresas. Una es RaxLab, una empresa, ahí lo tienen, a Milei completamente desaforado, gritó muerte al socialismo, se atragantó ahí, viva la libertad carajo, obviamente, su clásico. Bueno, RaxLab es una consultora fundada por Carlos Adams, un empresario que desde hace 4 años reside en Andorra, una guarida fiscal dentro de España, y que alterna Andorra con Dubái. El Principado de Andorra fue parte de los Pandora Papers, la investigación que en 2021 reveló cómo los ricos del mundo, los magnates, usaban estas guaridas para evadir impuestos. También los principales políticos, muchos muy poderosos. Claro, es una consultora que empezó como cripto, como tecnológica, pero se fue diversificando. Tienen sus propios tokens, como Libra, como el token que promocionó Milei. Y también tienen una marca de ropa con la que aspiran a construir cultura de las finanzas por sobre la producción, cultura de la tecnología como un dios que todo lo resuelve, del desprecio por todo lo que no sea conservador ni millonario, y sobre todo una cultura de la masculinidad, de la masculinización, diría yo. Necesitan sentirse muy varones. La marca de ropa de estos fachos de RaxLab, que se llama Rax Mafia, ofrece remeras, pantalones, banderas con la serpiente libertaria, pero también gorras que festejan, mirá, estas cosas. Festejan el no pago de impuestos, o sea, una gorra en inglés dice tax evader, o sea, evasor de impuestos. Otra que dice normalicemos la evasión de impuestos. Otra que dice hagamos España grande de vuelta, en inglés. Bueno, la suya. Sí, son los multimillonarios diciendo que está bien evadir. Es una cosa realmente impresionante. También, como les decía, necesitan sentirse muy varones. Hagamos Maduro un conductor de colectivos de vuelta, hagamos la masculinidad grande de vuelta. En fin, esto de la masculinidad también se ve en voy a compartirles un fragmentito de Adams, el fundador, el anfitrión de Milei en España, que canta una versión de El violador eres tú, una canción que estuvo de moda hace un par de años, pero con el Estado español como violador y con el evasor como víctima. Hace un bailecito, míralo. El Estado español es un ente expropiador. El Estado español es un ente expropiador. El endeudado eres tú. El endeudado eres tú. Y la culpa no era mía, ni cuánto ganaba, ni cómo invertía. Y la culpa no era mía, ni cuánto ganaba, ni cómo invertía. ¿Viste el bailecito, no? Bueno, estos son los nuevos Crypto Bros de Milei. Pero claro, por más perdonazo a evasores que anuncie, por más exhortación a que la gente saque el dinero del colchón y lo ponga en funcionamiento, nadie saca un solo dólar del colchón. Por eso, estas medidas que anunció hoy el Banco Central, que consisten básicamente en más toma de deuda y en relajamiento de los controles macroprudenciales para que esto no se desmadre en un futuro cercano, bueno, no hacen más que profundizar el riesgo devaluatorio para después de las elecciones. Un riesgo que ya venía mostrando algunas señales de alarma, como las que hizo notar en Bloomberg este colega, Ignacio Olivera Dol, a quien en absoluto se le puede sospechar de simpatías con el kirchnerismo, ni mucho menos, pero que, revisando los informes del Banco Central, notó sobre finales de la semana pasada que a Caputo se le está prendiendo fuego otra vez el plan económico. Ya se le prendió fuego la tablita, acudió al Fondo Monetario a pedir ayuda, le mandaron un paquete de ayuda, Donald Trump mediante, pero fíjate, la morosidad de las tarjetas de crédito trepó en marzo a un máximo de los últimos 3 años. En los préstamos personales la morosidad quedó en marzo en un máximo en 9 meses, el 4%. La cantidad de cheques rechazados
trepó en abril a su mayor nivel en 5 años y las empresas medianas, según Olivera Doll, empiezan a ver cómo se les cierra el mercado de capitales, tanto local como internacional. Es en este contexto que hay que leer las medidas anunciadas hoy, que lo que procuran es juntar reservas, aunque sea prestadas, básicamente porque el Banco Central no consigue acumular reservas a pesar de haber recibido ese espaldarazo del Fondo Monetario. Mira este gráfico, muestra la variación de reservas de cada mes, la línea verde, el déficit o superávit de cuenta corriente, que son bienes y servicios, lo que genera la economía básicamente, menos lo que le pide al exterior, y cómo se compensa esto en la cuenta capital y financiera con flujos de fondos. La línea verde, desde mayo del año pasado, está debajo del cero. ¿Ven el cero, la línea horizontal? Bueno, la línea verde, que arrancó el gobierno de Milei en superávit, porque después de la devaluación era muy caro importar y muy conveniente exportar, al toque se evaporó. Fue una ventaja efímera de medio año. Ahí empezó el déficit sistemático de la cuenta corriente, compensado por el ingreso de capitales de la cuenta capital y financiera. Claro, ahora que está en terreno negativo, que entró en terreno negativo en febrero y marzo de este año, la cuenta corriente, y se empezó a hundir, acudió el Fondo Monetario en auxilio. Esa guita, esa barra alta, es la que entra del Fondo Monetario. Pero aún así, no consigue acumular reservas el Banco Central. Y esto preocupa a analistas del más variado pelaje. Fíjate, este fin de semana Héctor Torres, que fue director por Argentina en el Fondo Monetario en la época de Macri, advirtió esto. Hay países como Uruguay que han tenido procesos de déficit de cuenta corriente altísimos cuando estaban armando las pasteras. Yo me acuerdo que estaba en el fondo y tenía un déficit de cuenta corriente que, si mal no me acuerdo, llegaba al 9-10% del producto. Sí. Era totalmente insostenible si no mirabas de cerca los números. Y entonces te das cuenta de que el déficit de cuenta corriente no tenía que ver con que los uruguayos iban de vacaciones afuera. Estaban importando una cantidad de bienes de capital dedicados a la exportación. Claro, esto no es para nada lo que está pasando con la Argentina. Este es el saldo comercial, solo bienes, sin contar servicios, que es lo que hunde la cuenta corriente por la cantidad de argentinos que viajan al exterior con el dólar barato y también los que dejan de venir acá, turistas extranjeros, que les resulta caro. Ahora, esto que es solo bienes, fíjate, tiene el saldo en la línea amarilla, el saldo mensual, que el año pasado rondaba los 1.000, 1.500, 2.000 millones de dólares, ahora se redujo a 200. Pero cuando vos ves lo que aumentaron las importaciones, el desagregado es interesante porque los bienes de capital, como decía Héctor Torres, se importan, siempre se importaron, los bienes intermedios también, es el celeste y el verde, pero fíjate cómo engorda el azulcito. El azulcito son los bienes de consumo, son las chucherías que están empezando a venir, que incluso todavía este registro de abril no registra el boom del courier, del puerta a puerta, esto que la gente está pidiendo por Amazon, por Mercado Libre, cantidad de cosas directamente importadas, que están haciendo colapsar Ezeiza. Hay galpones llenos de cosas que ya pidieron los argentinos y que aguardan nacionalizarse ahí y que obviamente van a costar divisas que el Banco Central no acumula y que se consumen de lo que mandó el Fondo Monetario. Una vez más, esto, a ver, en el primer cuatrimestre de este año las exportaciones crecieron 6%, las importaciones 36%. Esto ya pasó en los 90, pero la diferencia es que en aquel momento se cubría con deuda y también con inversión extranjera directa. Una parte venía por privatizaciones y otra parte venía a comprarse empresas. Ahora, ninguna de las dos cosas está pasando y de hecho, lo que podemos ver en los datos del Banco Central, que procesó FIDE en este caso, es que en lo que va de este año, en 2025, el flujo de inversión neto para la Argentina, de extranjeros, es negativo. ¿Cómo puede ser que inviertan negativo? Bueno, porque remiten utilidades, ganancias. Ese es el flujo neto.
hasta ahora venía siendo muy modestamente positivo y de repente se hizo violentamente negativo. Claro, la dolarización de los excedentes, que es algo que pasó en la época de Mauricio Macri también, se ve reflejada en 3 maniobras, en 3 elementos del balance cambiario. Uno es la formación de activos externos. Otra es la de operaciones de canje por transferencias con el exterior. Y otra es la compraventa de títulos valores. No quiero ser muy técnico, pero básicamente lo que se disparó es la formación de activos externos. Lo que estaba frenado por el cepo hasta el acuerdo con el Fondo Monetario se disparó a un nivel de 200 a 2.000 millones de dólares. Y no hay para muchos meses con la del Fondo Monetario. Por eso, Milei quiere asegurarse que la inflación colapse a fuerza de un dólar planchadísimo antes de las elecciones para, con la victoria de octubre en la mano, decirle a los mercados: ahora vos me tenés que prestar más. Y si no, va a ser tu culpa. Un poco lo que intentó Macri en el 17 hasta que se topó con una masiva movilización en contra de un nuevo manotazo a los jubilados. Mirá, la dolarización total de excedentes por los 3 factores implicó hasta marzo unos 450 millones de dólares por mes. En abril esa cuenta se fue arriba de los 3.000 millones. A Caputo se le vuelve a prender fuego el plan económico. Cada vez más rápido le pasa esto. Primero lo rescató el blanqueo de capitales. Después lo rescató la super cosecha que está liquidando el campo, pero que igual el Banco Central no acumula en reservas. Después lo rescató el Fondo Monetario. ¿Cuál será el próximo salvavidas? Todavía no lo sabemos. Actor, director, dramaturgo, maestro de actores, un tipo audaz además, sin pelos en la lengua. Gracias por venir, Norman Brisky, es un honor para mí. Para mí también, con tu trabajo que me pareció como la racionalización de lo que significa hoy estar en la Argentina con este régimen. Me parece asombroso por sus calidades. Habría que ver si todo ese volumen que escucho de denuncias tan consistentes y nada arbitrarias, qué resonancia tiene en los famosos espectadores, y por otra parte, ¿por qué informamos tanto de este enemigo y no informamos más de sectores de la Argentina que están en una lucha anónima, en lo que significa sectores con hambre, y no es un decir, porque los grupos de teatro están cerca de ellos y ellos cerca de nosotros para decirnos lo que están atravesando. Ahora en un ratito se va a sentar Mercedes Méndez, enfermera del Garraham, en esa silla. Pero usaste una palabra fuerte que me parece que es precisa a la vez: régimen. ¿Te sentís bajo un régimen que no es la democracia? Bueno, la democracia produjo este régimen. No podemos eludir que hay algo, como decía un poeta chileno, no es suficiente esta democracia como para impedir lo que significa configurar estas conductas que son asombrosas y muy sorprendentes para mi edad y mi experiencia con nuestra gente que se llamaba pueblo, y hoy casi aparece como una idea: ¿dónde está? ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo se configura una persona que está tan contenta en que la inflación consiste en el hambre? Que todo lo que piensan como la reparación económica de un país está basado en el sufrimiento y en el dolor y en las balas, que van a ir aumentando porque parece que es la única ley que conocen cuando existen los jubilados que dicen basta, y se lo dicen en la cara de la represión
y con un valor y una dignidad que también me hace acordar lo que significó la dictadura en la Argentina y lo que significó la resistencia y lo que significó después pensar en que la democracia iba a ser benigna para mayorías, pero está siendo utilizada, y lo has denunciado, y deformada, instrumentada para producir finanzas y no producir. Es increíble que hace no 50 ni 60 años, hace 20 años, la gente no decía orgullosa, yo hago bicicleta financiera y gano guita especulando, ¿no? No era un motivo de orgullo. Es cierto que ahí hay un cambio epocal, ¿no? Bueno, más que un cambio, porque un cambio significa devenir. Esto es un retroceso que tiene que ver, si pudiésemos saberlo mejor, porque ignoramos, inclusive no tenemos tanta capacidad para decir que el 25 de mayo había uno que quería entregar la Argentina a los ingleses y otro que los españoles son tan malos, y que aparece una clase social sin que haya un solo mapuche ahí abajo con la bandera nuestra, ¿no? No había ningún pueblo originario, que son los que aquí estuvieron haciendo este país y con sus propias culturas, y que hoy inclusive nosotros estamos diciendo que los mapuches no son argentinos, cosa que es grave para un país que no está sabiendo qué hacer con haber creado una clase conservadora cuya única ley es ser la dependencia, es ser colonia, y están contentos con una enorme complicidad civil, que estemos contentos de seguir hablando inglés o seguir mandando a nuestros hijos a la escuela privada, que por lo que pagan ya están viviendo con el pasaporte para ir a ver el Estado central, digamos. Me parece que es grave y que somos nosotros también los que hemos conformado en esta latencia que tuvimos de años de paz y de convivencia, para que se arme otra vez eso que podríamos llamar conservadores, que casi es un insulto para los conservadores, porque Quijano, el vicepresidente de Perón, era un conservador. El tipo formado, ¿no? Así es. Y otros también, Pinedo, pienso, ¿no? Qué sé yo. Me parece que hay un abismo de diferencia con este... Sí, ¿quién hizo el abismo? Este señor que tenemos atrás. ¿Se puede desarmar eso, Norman? No sé, pero sería bueno que nos propusiésemos hacerlo. Bueno, hace falta valor, indudablemente, para hacerlo, y es algo que vos tuviste el año pasado en la entrega de los Martín Fierro, en un momento en el que, bueno, a mí ya me habían acusado de terrorista por denunciar el genocidio en Gaza, sí. Y a vos por decir simplemente la palabra, te Gaza. llovió, por decir Gaza, te llovió un linchamiento mediático, una cantidad de denuncias de antisemitismo. Y también una cantidad solidaria de abrazos y de mensajes de muchísimo afecto y amor, ¿no? ¿No te sentiste amenazado en tu existencia? ¿No te sentiste como apuntado por un arma? No, me siento como, uy, otra vez. Yo estuve 10 años en el exilio. Sí, lo sé. Y eso también te vacuna con respecto a que lo que podría ser una amenaza es casi... Diría, uy, estoy pensándola bien. Estoy haciendo algo que se supone que está colaborando con mayorías que quieren otro país. Pero hoy la cuestión es qué es esta complicidad civil que hace que este señor sea presidente de mi país. Entonces se vuelve un poco agobiante, ¿no? Agobiante y cierta impotencia de no encontrar cómo se han constituido esas cabezas
como la cabeza del nazismo o la cabeza de Mussolini, de cómo se llegó a constituir una agresión hacia el humano que está casi vigente todos los días. O sea, que ha crecido muchísimo la idea clasista en términos de discriminación, racismo, y que no nos damos cuenta. Los argentinos nunca tuvimos la capacidad de saber que tenemos aspectos discriminatorios y que los tenemos desde hace mucho tiempo como hijos de inmigrantes o inmigrantes. Eso se estableció como en Gaza, se estableció que los palestinos son otra clase, con otras características que están en contra del hecho civilizatorio. Y eso hace que haya muchas víctimas y que va a haber muchas víctimas, sino esa idea de la unidad, ¿de qué unidad se trata? Claro. Con más de 55.000 personas muertas, la mayoría mujeres y niños, ¿no? Exactamente. ¿Te sentiste, más allá de que la justicia desestimó esas denuncias, te sentiste avalado por la deriva de los acontecimientos? Hoy vemos que Europa se horroriza por Netanyahu y que son muy pocos, como Milei, los que bancan esa limpieza étnica. Milei abrazando al genocida. Sí. ¿Cómo te sentís frente a eso? No, es que la sensación es de, ¿qué es esto? ¿Cómo llegamos a esto? Porque el teatro probablemente no juzgue tanto un rol, sino que atrape las contradicciones. Pero esto es muy difícil de poder determinar esa contradicción. Parecen ambigüedades más que contradicciones, y eso hace que sea mucho más difícil detectar a quién hay que apuntar. Es Friedman el que inventó lo que este muchacho lo dice de memoria y tal vez se olvida de los propios liberales que tuvieron sus ocurrencias en su momento. Me parece que es difícil, es complejo, difícil para mí, pero probablemente un trabajador que pierde su salario, que pierde su dignidad porque está haciendo en un kiosco o en un taxi, probablemente de ahí salga otras maneras que no son tan intelectuales o complejas en el sentido que lo son, pero tienen una idea más simple de la injusticia, más simple de lo que significa volver a lugares increíbles para mí, muy sorprendente. Y quizás con potencial transformador, esa idea de la justicia también, ¿no? La del pueblo. Eso me parece que también no sabemos lo que está pasando, no sabemos cómo se constituyó esa manera de pensar y esa manera de actuar, y tan irresponsable y tan con características militares. ¿Cómo se llegó a constituir eso? Que son preguntas que debemos hacernos para poder ver cómo podemos destituir esa forma. ¿Por qué esta ultraderecha se mete con los artistas? ¿Qué pensaste cuando lo viste, por ejemplo, a Caputo burlarse de Darín? Sí. Otra vez, porque lo trató como si fuese un amigo de él, me parece. Sí. Y el otro nunca estuvo con Caputo ni ninguno de sus caputos. O sea que me pareció exótico hacer una cosa campechana, canchera, cuando el otro está claramente, Ricardo, que no es una persona que ha estado siempre denunciando temas sociales, pero se nota que probablemente haciendo el Eternauta y el contacto, lo que significó esa época de ese autor maravilloso y que fue Oeste, y con toda su familia, debe haberse sensibilizado para decir, che, yo me doy cuenta, empanada o lo que sea, o pizza. Está todo caro. Está todo distorsionado de caro, porque también aparecen hábitos y costumbres
de lo que significa la mediación de lo que se produce, que cobramos esto porque mañana no se sabe, o pasado vamos a tener que comprar de vuelta y va a salir el doble. O sea, hay una distorsión. Norman, me tengo que ir a la tanda, pero no te quiero dejar de preguntar por el que va a ser mañana el tema del día, indudablemente, que es la posibilidad de que vaya presa Cristina Kirchner. ¿Qué significa eso para vos, para la democracia, para este régimen del que hablábamos? Bueno, yo creo que también tener la capacidad de lo que significó ese periodo en términos de que puso sobre la mesa en economía, en lo que significa la producción, lo que significa la modernidad, que no se puede eludir y que es un factor enorme de lo que hoy hace que mucha gente se entretenga con juegos perversos, lo llamo yo, y que las relaciones afectivas y las relaciones de vínculo se desdibujen con las velocidades que traen estas maneras, ¿no? A mí me parece que contar con lo sucedido, que es una penetración cultural de Estados Unidos, pero también que es muy copiado por los otros capitalismos más exóticos y tal vez los menos malos o más malos, que hay una idea de vos tenés misiles, yo tengo más misiles que vos. Vos tenés esto, o sea que la confrontación con semejante manera de pensar es el armamento, es la tecnología del armamento, y después baja como negocio, baja como un negocio muy floreciente. Israel es una sucursal americana que produce armas y quiere dominar a Medio Oriente. Más claro no puede ser. Y fue fundada con los ingleses auspiciando los que nosotros combatimos en Malvinas. Es muy difícil tomar la anécdota de Cristina, que casi la pueden haber matado y que ahora le están diciendo que está presa, que puede ir presa. Me da la impresión de que... No se puede abstraer de todo eso. Que eso va a producir una movilización en términos que hay mucha gente que piensa que es una líder de masas y que determina muchas cosas en términos de ese juego, de esa democracia, con ese poder judicial y con todo lo que sabemos, y vos estás denunciando, creo que más que nadie. Muchísimas gracias, Norman. No, gracias a vos. Por haber venido y por estas reflexiones. En serio. Gracias a vos. Y por el valor. Ustedes quédense. Falta lo que Gaby Vulcano nos va a contar sobre qué estrategia planea Cristina en caso de que esto efectivamente ocurra así mañana. Y vamos a hablar con Meche Méndez, enfermera del Garraham, que sigue en la lucha. Es tarde, estamos cerrando la programación de un día muy agitado, y en estas horas, desde que habló Cristina Fernández de Kirchner en la sede del PJ, Gaby Vulcano estuvo reuniendo información. Buenas noches nuevamente, Gaby. ¿Qué tal, Ale? Siguen las conversaciones entre distintos referentes del peronismo. Obviamente, bueno, Cristina Kirchner consiguió aglutinar hoy a todos los sectores, aquellos incluso que no están formalmente dentro del peronismo, como quienes integran el Frente Renovador, que responden a Sergio Massa. Había referentes de ese espacio hoy en la sede del PJ Nacional. Estaba Axel Kicillof, había referentes del movimiento Evita. En el escenario incluso, ¿no? Sí, Leo Grosso. Sí, y Kicillof decidió ir después de este encuentro que estamos viendo en pantalla con intendentes para hablar sobre la estrategia electoral de Movimiento Desarrollo al Futuro. Ponela de vuelta, Rodo, la de los intendentes, porque hay mucho recelo en el cristinismo con esta gente, ¿no? Sí, exactamente. Más incluso que con los propios axelistas, con los que se abroquelan en torno al gobernador, dicen ellos, para sacarse encima a Cristina. Sí, muchos de ellos incluso
decidieron acompañar a Kicillof, pero los que no fueron igualmente dijeron: en esta situación no hay fragmentación que valga. O sea que medio que unificó el peronismo la Corte con su advertencia. Podríamos decir que hoy por hoy, como están las cosas, la Corte Suprema de Justicia consiguió lo que hasta el momento no habían conseguido la dirigencia del peronismo. Porque yo te contaba que por un lado los gobernadores peronistas están hablando, obviamente no todos con la misma postura. Eso me intrigó mucho. Eso me intrigó. ¿Qué pueden llegar a hacer? ¿Pueden llegar a salir con comunicados? Ponerle que mañana salga el fallo como todo el sistema político especula. ¿Pueden llegar a salir comunicados, no sé, de un Jaldo, de un Jalil? Están hablando, Ale. Ricardo Quintela, por ejemplo, es uno de los gobernadores peronistas que se pronunció públicamente y que le dio su apoyo a Cristina Kirchner. Es uno de los que está hablando con el resto de los gobernadores. Vos recién mencionabas a Jaldo y Jalil, que sí, los más mileístas, claro, ¿no? Son gobernadores del peronismo más alineados con este gobierno, aunque te diría que últimamente hay varios ruidos respecto a otros temas donde tanto Jalil como Jaldo no están teniendo el mismo vínculo que venían teniendo con el gobierno meses atrás, pero aún así la figura de Cristina Kirchner no les es simpática, más allá del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, sí hay una mirada respecto a que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ir en contra de Cristina Kirchner en caso de que se ratifique esto que se está diciendo en distintos medios de comunicación respecto a que Cristina Kirchner no podría ser más candidata y que la podrían llegar incluso a detener, encendió las luces de alarma en todo el peronismo, que creen que en realidad están queriendo ir detrás de la principal fuerza opositora al gobierno de Javier Milei. A ver, Gaby, lo de Cristina no estuvo exento de alguna rispidez, porque en un momento dijo, bueno, la unidad no es con uno arriba, ¿no? No sé si fue un dardito para Kicillof o para quién. También se podría aplicar ella misma, que dijo yo soy candidata en la tercera sección electoral, pero algo hubo, ¿no? Sí, algo hubo ahí donde Cristina dijo, bueno, la unidad, pero la unidad no puede ser diciendo, bueno, yo voy primero o voy primera yo, sino que hay que tratar de ser, y esto lo digo yo, pero es lo que se interpreta de toda su discurso, de toda su intervención, hay que ser un poco más generosos al momento de pensar en la unidad del peronismo. Sí, Cristina Kirchner aprovechó para hablarle a propios y extraños respecto a un poco qué están pensando dentro del peronismo, pero ¿qué pasa si efectivamente la Corte Suprema de Justicia, con su fallo, la inhabilita para ocupar cargos públicos de por vida? Eso, me dijiste que tenía como una especie de plan B. Bueno, algunos lo que dicen es que si efectivamente esto sucede mañana, la semana que viene o en los próximos días, está la posibilidad de que Cristina Kirchner acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que allí haga la denuncia de que no se cumplieron las cuestiones del debido proceso como correspondían, y que puede llegar a ser que eso la habilite de alguna manera a decir, yo me presento igual como candidata porque el tema pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta que no se resuelva ahí, puedo presentarme. Es una situación complicada, sería algo inédita, pero sí hay algunos casos, salvando las grandes distancias. Te pongo el caso de Fujimori en 2023, donde a Fujimori, que estaba detenido por violaciones a los derechos humanos, la Corte de ese país decide sacarlo de la cárcel y es presentado una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revierte esa decisión de la Corte de Perú. Perdón, ¿y la Corte de Perú después acató lo que decía? Y la Corte de Perú tuvo que acatar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mirá. Obviamente eso puede... Ahí se abre una puerta, te diría, muy grande de lo que puede llegar a suceder
porque en la Argentina no hay antecedentes de algo así. Ale, déjame remarcarte algo respecto también a la Corte Suprema de Justicia, porque estuve tratando de averiguar y buscar un poco los antecedentes de si hay algún escenario similar al que se está dando ahora, de que a la principal dirigente política de la oposición la puedan llegar, como dice el kirchnerismo, a proscribir o, si querés, en términos judiciales, a inhabilitar para ocupar cargos públicos. Claro, perdón, una inhabilitación que surge además de un proceso en primera, segunda y tercera instancia muy viciado de animadversiones de quienes la juzgaron y de afinidades de esos que la juzgaron con quienes la quieren presa, ¿no? Concretamente Mauricio Macri, que jugaba al pádel con ellos en la Quinta de Olivos. Bueno, por un lado eso, también el marco en el que se da, porque estamos en el marco de lo que es un año electoral y donde ella ya anunció que se va a presentar como candidata para la tercera sección electoral, claro, en la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que dicen, hoy la escuché a María Eugenia Talerico, por ejemplo, del macrismo, de ahí lo que dicen es, bueno, en algún momento hay que hacerlo. Este es año electoral, pero 1 de cada 2 son electorales. Sí, algunos también plantean, Cristina Kirchner anticipó ese anuncio porque sabía lo que podía llegar a pasar con la Corte Suprema de Justicia, independientemente de cuál sea la lectura. Lo cierto es que estamos en un año electoral, que no se puede desconocer que Cristina Kirchner hoy es la principal figura opositora, junto a Axel Kicillof, y te diría, si querés, incluso a Sergio Massa, en términos de lo que es este espacio del peronismo, o que hoy ocupan estas 3 figuras, con las que además el gobierno de Javier Milei, y acá sí es importante remarcar, y varios te lo dicen, en el gobierno no estamos interesados en que Cristina Kirchner vaya presa. ¿Por qué? Porque al gobierno de Javier Milei un poco se le cae este discurso de ojo, que si no somos nosotros vuelve el kirchnerismo. Y ahí sí aparece la figura de Mauricio Macri como la persona que tendría incidencia al momento de que se pueda llevar adelante un fallo de estas características, que todavía hay que esperar, hay que ver si efectivamente esto sucede, porque es algo de lo que se viene hablando en el peronismo, se viene hablando en distintos medios de comunicación, pero que hasta ahora no tenemos claridad respecto a si va a pasar o no. Ale, y esto que te quería remarcar respecto a un tema que no es menor, yo te decía, ¿hay antecedentes de algo similar a esto? Bueno, busqué y me encontré con lo que fue en 2017 la candidatura de Carlos Menem. Se quería presentar a senador y la Cámara Electoral le dijo que no podía presentarse. En ese momento, por una denuncia que se había hecho, la Cámara Electoral le dice que no se puede presentar una semana antes de las PASO. Carlos Menem se presenta igual como candidato a senador, gana queda elegido, y antes de las elecciones generales, la Corte Suprema de Justicia dice, sí, Carlos Menem se puede presentar como candidato. Lo habían inhabilitado por un delito. La Cámara Electoral. Pero por un delito comprobado en Comodoro Pi, alguno de los delitos. Claro, y ahí es donde vemos que la Corte Suprema de Justicia de ese momento, una de las razones por las que dice sí puede ser candidato, es porque no quiere tener el rol de decidir quién sí puede ser candidato o no. Algo que hoy se le empieza a cuestionar a esta Corte Suprema de Justicia, donde se le empieza a decir ¿qué va a ser el Poder Judicial quien defina quién va a ser candidato y quién no va a ser candidato? Estoy pensando en quiénes eran los jueces de la Corte Suprema. 2017. 2017, ya era la Corte Suprema donde estaba, si no recuerdo mal, Rosati. Bueno, Zaffaroni ya no estaba. Claro, estaba Rosati. Exactamente, estaba Rosati, estaba Rosenkrantz. Y estaba Maqueda, que todavía estaba, se fue el año pasado. Y bueno, Lorenzetti. Y Lorenzetti. Que sigue siendo supremo hoy. ¿Cuándo murió? Ahora me haces dudar. La pandemia, durante la pandemia. No recuerdo si fue 2020 exactamente. Bien, pero fue un último. Mira qué interesante antecedente. Eso estaba buscando el cristinismo para... Sí, no, eso es en realidad cuando empezás a buscar un poco si hay antecedentes de algo similar, porque una de las cuestiones que se plantean es justamente, hoy le puede tocar a Cristina Kirchner, pero ¿qué pasa si pasado mañana el que no les gusta es Javier Milei? ¿Sí? Cuando no sea más presidente, en algún momento
momento quiere candidatearse a algo y dicen no, nosotros vamos a decidir, por ejemplo, en lo que es el caso Libra, que está avanzando de a poco, y no sabemos si en otro momento se puede dar una situación similar. Sería un antecedente muy malo para la dirigencia política en general, por fuera de lo que hoy estamos discutiendo, que tiene que ver con el peronismo y la figura de Cristina Kirchner. Gracias, Gaby. Muy interesante esto último y bueno, la expectativa por supuesto queda planteada para mañana, de si pasa lo que todo el mundo dice que va a pasar. Mayonesa TV y ya vamos a conversar con Mercedes, enfermera del Garrahan. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás pasando hilo dental? Pará. ¡Que voy a ser juez de la Corte Suprema! Pará. ¿Y cómo vas a ser juez de la Corte Suprema vos, pedazo de ganso? ¿Qué? Pará. ¡Fácil! ¡Metiendo preso a la yegua! ¿No? ¿Qué? ¡Oh! Mercedes Méndez vino el año pasado a La Ley de la Selva, cuando recién cambiaba su nombre, este programa antes llamado Brotes Verdes. No era un momento en el que todos los focos estuvieran puestos en el Garrahan, pero acababa de estallar el conflicto del Hospital Bonaparte, a la vuelta. Claro, yo me quedé pasmado con todo lo que nos contó esta enfermera de cuidados paliativos, que hace un par de semanas le escribió una carta al presidente. Una carta cuando el presidente dijo que quería hacer una obra de teatro con rubias voluptuosas a beneficio del Garrahan. Bienvenida, Meche, gracias por venir de vuelta. Gracias por la invitación, Ale. Gracias. Sigue el conflicto, ¿no? Sigue el conflicto, sí. Mañana y pasado tenemos 48 horas de paro, que fueron votadas la semana pasada. El miércoles hay una nueva reunión en el ministerio. La reunión del ministerio de la semana pasada fue muy burda, muy casi que nos tomaron el pelo porque nos hicieron ir para ofrecernos absolutamente nada en un conflicto tan difícil. Así que ahora vamos a ver qué pasa este miércoles. Esperemos que sean un poco más serios y traigan una propuesta un poco más contundente. Traiga una propuesta, por lo menos, no como la semana pasada. La propuesta que hizo verbalmente Manuel Adorni y la que se comentó para los residentes en particular, ¿fue plasmada en papel? ¿Avanzó? A los residentes le ofrecieron una cifra mínima y además los amenazaron, los apretaron bastante para que tuvieran que tomar su trabajo. Pero ni por asomo es un salario digno el que le ofrecen, ¿no? Para los profesionales tan formados como se estuvo difundiendo todos estos días. Bueno, sí es un aumento importante frente a los 800.000 pesos que ganaban por, ¿cuántos? 60 horas, 63 horas semanales. Ahora, con ese, supongamos que les pagan ahora, no sé si ya les pagaron. A partir de julio creo que es. Ah, es a partir de julio. Supongamos que les empiezan a pagar 1.200.000, por eso que antes pagaban 800. ¿No se solaparían sus ingresos con los de otros profesionales que por ahí no tienen ningún aumento y que el año pasado se licuaron sus sueldos, como vos contabas? Sí, igual los residentes tenían un reclamo que es totalmente era urgente. Claro. Pero hay un reclamo que viene desde el año pasado de todos los trabajadores del Hospital Garrahan. Los que paramos mañana y pasado es todo el equipo de salud del Hospital Garrahan, que está en las categorías más bajas, están en iguales condiciones o peores que las que estaban los residentes. Entonces lo que se reclama es un salario mínimo igual a la canasta familiar para el que menos gana. Y de ahí, por supuesto, para arriba, escalando de acuerdo cada uno a su responsabilidad y su capacidad y su estudio. Pero no puede ser que los salarios más bajos estén en 600.000 pesos, 700.000 pesos. ¿Eso es lo que gana una enfermera que Una entra? enfermera está a 800.000 pesos de ingreso, 850. Un administrativo que encima fue todo mucha agresión, ¿no? Todos estos últimos días. O sea, como si fueran ñoquis los administrativos. Claro, metieron como varias cosas para
para correr el foco del reclamo, ¿no?, que teníamos. Entonces intentaron estigmatizar a todos los administrativos diciendo que eran todos ñoquis. Bueno, metieron la conciliación obligatoria, mandaron ese comunicado espantoso, que la primera vez que lo comunican por lo que era Twitter, que parecía escrito por el Gordo Dan, más que ser una comunicación seria, parece un chiste lo que uno dice, pero realmente fue muy triste darse cuenta que intentaron hacer una comunicación oficial porque era muy, muy agresivo, nos trataban a todos de ñoquis, hablaba del mérito, ¿no?, que casi una ofensa era para el trabajo que todos ya queda más que claro que venimos llevando en el hospital durante muchos años. Vos en la carta a Milei le decís, no le tenemos miedo. ¿Por qué? Y la verdad que nosotros, bueno, como dije ahí, la carta la hice, me dio mucho enojo, tristeza, angustia, escuchar que nos estaba tomando el pelo, ¿no? Y la verdad que nosotros trabajamos a diario con la enfermedad, con el sufrimiento, con la muerte, como digo ahí, de lo más preciado que podemos tener, de lo que si uno no está ahí adentro, la mayor parte de la gente ni se imagina. Eso es otro mundo. Y deberíamos estar muy bien pagos, deberíamos tener insalubridad, pero a pesar de que no tenemos todo eso, nos maltratan. Nosotros a diario luchamos contra todo eso y vemos a los chicos como en esas situaciones tan tremendas no aflojan. Entonces, ¿cómo le vamos a tener miedo a un personaje y a un sistema? La verdad que es una farsa todo esto que está montado, ¿no? Evidentemente quieren llegar a su déficit cero a costa de la salud, de la educación, como siempre hacen, ¿no? Su déficit cero son pegarle a los jubilados, el salario de hambre de los jubilados, el salario de hambre de los trabajadores del Garrahan, quitarle derechos a los discapacitados. Así quieren llegar al déficit cero. Vos me contaste el año pasado cuando viniste que hace 30 que laburás en el Garrahan. 31. Bueno, claro, ahora es uno más. La verdad que no creo que haya nadie más autorizado que vos para mirar a la cámara, mirar a los ojos al que está mirando. Pensar también en el que no nos está mirando acá en C5N en este momento, pero sí a donde puede llegar tu testimonio por lo que hoy generan las redes, ¿no? Los rebotes y las miradas posteriores. Alguien que valora esa, llamémosle, estabilidad, eso que Milei llama déficit cero, baja de la inflación, y que es a costa tuya. ¿Qué le decís? Porque... Yo traje un dibujo. A ver. ¿Lo puedo mostrar? Sí, obvio. Decime a qué cámara, diré. No sé. A la tuya, ahí mismo, sí. Esto no es un golpe bajo, esto es una cosa nuestra de todos los días, ¿no? Algo que vemos a diario. Yo la verdad que los hago dibujar bastante, los chicos los hago escribir. Esto lo hizo una nena que tiene un osteosarcoma, por lo que se tuvo que amputar una pierna. Esta nena, desde que entró, necesitó de la persona de la puerta que la recibiera, de los administrativos, necesitó un oncólogo, necesitó de la gente de resonancia, necesitó un montón de enfermeros, necesitó la persona que arregla el baño de la habitación, necesitó un montón de personal, técnico de laboratorio, ayudante de servicio, maestras del jardín que cuidan a los hijos de los que trabajan en el hospital, de las mamás que trabajan en el hospital. Todas las personas para que los cirujanos, por supuesto, los cirujanos que tienen su especialidad, los cirujanos que le pusieron el catéter, los cirujanos que le hicieron esa cirugía tan tremendo, para que todo eso salga, para que esta nena dibuje esa sonrisa, hay todo un equipo detrás
que tiene que funcionar y que tiene que tener un salario digno, que tiene que no estar pensando si llega o no llega a fin de mes. Nosotros tenemos enfermeras con 1 o 2 hijos que son cabeza de familia y que no llegan al día 15, 20 porque no pueden comprarle zapatillas a sus hijos, haciendo este trabajo, atendiendo a estos niños, ¿no? No había llegado a ver la sonrisa porque no tengo puestos los lentes, ahora la veo. Igual te lo traje, te lo voy a dejar. Ya me hiciste mierda la otra vez. No tengo la menor idea de que es un osteosarcoma, por suerte. Es un cáncer de hueso. Es un tumor en hueso. ¿Sí? Es una enfermedad grave. Claro. Es una enfermedad grave que hay que atenderla desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional. Los pacientes pasan un montón de duelos distintos, desde la caída del pelo, la imagen corporal. Todo eso asistimos, atendemos a diario, el sostén de los padres, trabajar con el sufrimiento, todo eso hacemos. No pedimos nada más que lo que nos corresponde. El otro día escuchaba, cuando hablaba, no sé si era Franco, que hablaba de los dólares, famosos dólares del colchón, ¿no? Que no importa de dónde venían los dólares, que después cualquier cosa. Entonces él decía que todos eran inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Evidentemente en el Garrahan todos fuimos ñoquis y todos fuimos culpables hasta que se les comprueben lo contrario. Es muy tremendo y es muy angustioso, es muy angustiante que todo el tiempo te estén preguntando, ¿vos sos ñoqui? ¿Y vos cuánto ganás? ¿Y cuántas horas estás? ¿Y por qué? Y se vive un ambiente, un clima de tristeza, de angustia, de enojo, que eso también nos enferma y no tenemos por qué soportarlo porque nuestro trabajo vale. Ya lo creo, Meche. ¿La escuchaste a la diputada que... Toma agua, tranquila que... ¿La escuchaste a la diputada que dijo que más vale estudien otra cosa si eso paga poco? Sí, yo creo que son impresentables. Yo creo que ya ni vale la pena contestarle, porque ya les hemos contestado un montón de veces, y me parece que con eso lo único que hacen es correr el foco de lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros estamos reclamando presupuesto para el hospital, estamos reclamando que nos falten cosas para los chicos, estamos defendiendo la salud pública, defendiendo el hospital que le pertenece a los chicos, le pertenece a la sociedad toda, y estamos reclamando un salario digno para nosotros que estamos trabajando. La verdad que lo que piensa ella ya, no creo que ni me tomo el trabajo de responderle porque es una burrada tal que no vale la pena. ¿Cómo está la relación con esos padres que me imagino les está... La verdad que los padres nos están apoyando un montón, estamos pidiendo que se acerquen. El sábado hicieron organizaron un festival muy grande. Yo creo que ellos saben y tienen conciencia de que el hospital es de ellos y que les pertenece y que lo pueden llegar a perder. Y además nos ven a nosotros trabajando todos los días. Entonces saben que es injusto lo que está pasando. Y bueno, la marcha esa enorme que hicimos la semana pasada, se notó mucho el apoyo de la gente, aplaudiendo en las veredas, saliendo por los balcones. Y bueno, este miércoles nuevamente salimos a la calle y esperemos que la gente también nos acompañe. Aunque sabemos que, digamos, la decisión de esto no está nada más que en la opinión pública, está en las decisiones que nosotros tomemos de manera organizada, en la asamblea, y esperando que haya respuestas, y si no, bueno, seguiremos decidiendo los pasos a seguir. Hace 20 años tuvieron otro conflicto así de grande. Muy grande. ¿Y qué aprendizaje te llevaste de ahí? En lo personal, bueno, no quedó tanta gente del 2005, son 20 años ya. Un poco lo que decía, me acuerdo de lo que decía Rodolfo Bosch, ¿no? Esto de que a grandes rasgos, que el poder hace que los trabajadores no recuerden su historia, porque así como vuelven a repetir y cada vez hay que empezar de nuevo, sin tener registro de las experiencias anteriores. La verdad que la historia del 2005 fue una gesta impresionante de los trabajadores. Nosotros ahí logramos un 60% de recomposición salarial, logramos ampliar el presupuesto del hospital, logramos instalar el resonador magnético que estaba
tirado hacía 4 años y nadie lo instalaba. En ese momento, bueno, estaba Gustavo Lehrer, que era el delegado general de la Junta Interna. Y bueno, entraron enfermeros, el hospital se caía abajo. Y con este mismo método, ¿no? de la Asamblea de Trabajadores, lejos de partidos patronales y de burocracias sindicales, tenemos burocracias sindicales que entregan nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo, como UPCN, por ejemplo, que transó con todos los gobiernos y te tira un 1% o un 0,1%, y es eso. Bueno, logramos en el 2005 arrancar un montón de beneficios y gracias a la lucha que tuvimos. Y bueno, nos llevaron a juicio oral, nos inventaron una causa que quedó claro después que fue por orden de la viceministra de Trabajo de ese momento, era la viceministra de Tomada. Nos llevaron a juicio oral a 4 delegados y que fue un juicio que lo tuvimos que sostener y defender en las calles y en el juzgado durante como 6, 7 años, y salimos absueltos porque se quedó claro que era una causa armada por el ministerio. Para los que dicen que hacen kirchnerismo o política partidaria, esto último. Gracias, Mercedes, por venir nuevamente. No, gracias a vos. Con ustedes nos reencontramos el lunes que viene a las 23 con todo este equipo de producción detrás. Espero que pasen una buena noche. Chao.